el transcurso de estos días? Bien. Bien, usted. Bien, también. Entretenida la semana, va. Am, Ahora vamos a hablar sobre uveitis, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Muy bien. ¿Podemos prender sus cámaras? Muy bien. Muy bien. Ah, Debo de ser sincero que las primeras diapositivas que me mandaron de los síntomas de, de la uveitis, ¿qué grupo lo hizo? Antes de decir, hola, El 801, doctor. pero ¿quiénes fueron las personas? El de Ah, manifestaciones clínicas. no sé, la verdad. No sé qué equipo sea. Luis Alanís, Orlando Hernández, Ania Martínez, Alejandro Martínez, Eunice Paulina Robledo. Este, no pude abrirlas, todas las diapositivas en mi iPad. Por alguna razón no encuentro la forma de cómo descargarlas. Eh, y las vi en el celular, pero las veo un poco desorganizadas. Entonces, no quiero juzgar que estén mal hechas. Sin embargo, no me gusta mucho que pongan tanta información. Me gusta que las diapositivas de preferencia deben de ser con fondos blancos y con recortes de fotografías bonitas, no mal recortadas, y que vean y que la información que pongan no sea tan intensa, porque luego pues aburre tanto al que va a dar la clase como al que va a escucharla. No estoy juzgando esa clase, pero sí hubo ese tipo de detalles. Eh, el que hizo las demás diapositivas estuvieron bien. La más bonita me gustó mucho fueron la de los tumores. Este, bueno, vamos a darle para adelante. La uveitis es una inflamación. Podemos, Luz, ponerla como la vez pasada porque no tengo la capacidad de ponerla desde mi iPad. Sí, doctor. Solo le quería comentar que no acabamos glaucoma. Ah, Falta es verdad. glaucoma secundario, congénito y el tratamiento. Excelente, excelente. Entonces vámonos con glaucoma, gracias.
Perdón. Sí, voy. Me dicen cuando la vean, por favor. Ya la estoy mirando. ¿Cómo estás, Cobos? Bien, bien, doctor. ¿Usted? Muy bien, también. Muy bien. Le damos para adelante. Vamos a hablar ahora sobre el glaucoma secundario. El glaucoma secundario es evidentemente el glaucoma que es originado o que tiene una causa directa. Puede ser una enfermedad dentro del globo ocular, como por ejemplo una enfermedad como una retinopatía diabética, o puede ser por un trauma, pero es algo que afecta la anatomía del globo ocular. Es la presión intraocular creciente que ocurre como una manifestación de alguna otra enfermedad ocular. El tratamiento tiene que enfocarse directamente para poder enfrentar el problema. Y también tiene que enfocarse para controlar la presión intraocular. ¿Cómo podemos? Es como cuando, por ejemplo, estás en tu carro y se calienta el motor o se calienta el agua del radiador. Tienes que enfriar el motor, tienes que enfriar el agua, tienes que ponerle agua tibia, agua fría, pero a la vez tienes que arreglar el problema por el cual se calentó. ¿Sí me explico? También es otro ejemplo, es como por ejemplo cuando se apagan las luces, bueno, pues se apagaron las luces y tienes que prender las luces, pero tienes que arreglar el problema de por qué se apagaron las luces. Puede ser porque el fusible se rompió, o puede ser porque no tengas batería, pero tienes que arreglar el problema de base. Vamos a la que sigue. Estos tipos de glaucomas secundarios, evidentemente, pueden hacer que la presión intraocular sea una presión elevada tan intensamente que pueda causar un dolor insoportable. Entonces, la urgencia primera es bajar la presión intraocular para poder hacer que el dolor disminuya. Un glaucoma secundario es este que se llama glaucoma pigmentario, y el síndrome de dispersión pigmentaria o de pigmento se caracteriza por una disposición anómala de pigmento en la cámara anterior. Este pigmento es el que sale o que suelta el iris. No sé si ustedes se han fijado que yo tengo algo que se llama heterocromía. Un ojo lo tengo más claro que el otro. Cuando el ojo, cuando mi ojo más claro lo ponemos frente a una lámpara de hendidura y lo revisamos, ven que mi iris se ha despigmentado, y ese pigmento está estacionado en el ángulo o está estacionado en la cara posterior de la córnea. Y eso viene, ese pigmento, y tapa la red trabecular y aumenta la presión intraocular. Gracias a Dios no me ha aumentado la presión intraocular y me estoy controlando constantemente mi presión y viendo que no haya nada que sea diferente, pero puede aumentarme la presión intraocular. Principalmente este tipo de enfermedades, de este tipo de glaucoma, se da en
personas que son de color, los afroamericanos. Este glaucoma pigmentario no es igual al problema que yo tengo a la heterocromía, porque el glaucoma pigmentario se da principalmente en personas que son de color y no no se despigmenta tanto el iris como el mío, ¿no? Uno de los, pregunta de examen, uno de los datos patognomónicos del glaucoma pigmentario es el uso de Krukenberg, que es la fotografía que viene izquierda superior y es un depósito de pigmento sobre el endotelio de corneal en forma de uso. Entonces, el tratamiento es terapia miótica, porque hacemos que la terapia miótica, ¿con qué se da? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los que hizo la diapositiva tuvo a bien investigar? No, ¿verdad? Calladitos. No, doctor. ¿Qué medicamento? La pilocarpina, ¿verdad? Entonces, otro tratamiento es la iridotomía periférica con rayo láser, la cirugía de drenaje de glaucoma y terapia con antimetabolito y trabeculoplastia por rayo láser. El tratamiento aquí no es ir a quitar el pigmento. Aquí lo que hay que hacer es bajar la presión intraocular. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Hacer una cirugía de drenaje, de una cirugía filtrante que pudiera ser una trabeculectomía o una trabeculoplastia con rayo láser. La idea es poder hacer que el humor acuoso salga por un, eh, por un dispositivo valvular o por una cirugía que se llama trabeculectomía, que es como si fuera una puertecita hacia afuera. Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, pregunta de examen, glaucoma pigmentario, dato patognomónico, dato o signo patognomónico es el uso de Krukenberg y el tratamiento, pues ya lo dijimos. Glaucoma por pseudoesfoliación, esto, bueno, es un glaucoma que es muy frecuente aquí en esta zona porque hay demasiado calor y son factores de riesgo. Dice que muy común en Escandinavia, pero también aquí en México lo hemos visto. Son presentes, son procesos ciliares. El cuadro clínico son los procesos ciliares o son la superficie posterior del iris desprende como si fuera un polvito blanco y estos depósitos blanquecinos van y tapan también la trabécula. Es como que la cápsula posterior, digo, la cápsula anterior y las ónulas se vayan como deshaciendo y ese polvito blanco va y tapa también la trabécula. Está asociado también a un gen hereditario, pero también, bueno, está la pseudoesfoliación, también está asociada con pacientes que tienen cataratas bastante intensas, pero que se hayan expuesto a los rayos ultravioleta del sol. El tratamiento, bueno, pues es similar al glaucoma de ángulo abierto, con gotitas nada más, pero si en dado caso es demasiado intenso el dolor, demasiado intensa la presión intraocular, pues también hacemos cirugías filtrantes. Vamos a la que sigue, por favor, vamos un poco más rápido porque son temas rápidos. Entonces, glaucoma secundario en cambio del cristalino, ya lo habíamos platicado y ya habíamos hecho algunas preguntas. Uno de ellos es la dislocación del cristalino. A veces el cristalino puede venirse para enfrente
que es una dislocación anterior, y esto hace que el iris aplane el trabéculo, el lugar en donde se va el humor acuoso, y entonces aumenta la presión intraocular. Una dislocación posterior, puede haber una lesión angular, esto debido a que el cristalino, a- el hecho de que se desprenda y se vaya para atrás por un golpe, hace que también haya una recesión angular y que haya un desprendimiento o un proceso inflamatorio del mismo ángulo. El glaucoma facolítico son derrames en la cápsula anterior del cristalino por catarata. Esto es cuando la catarata está demasiada licuefacta, como se vuelve como como leche que está dentro de la cápsula, y esas partículas o estas proteínas van y tapan la malla trabecular. El tratamiento, pues aquí es la extracción del cristalino, hacer una buena limpieza de la cámara anterior y dar antibiótico, esteroides tópicos intensivos. La intumescencia del cristalino, que también se llama facomórfico, el cristalino es demasiado grande, aumenta el tamaño, y esto bloquea o tapa el ángulo. Y aquí, bueno, también el tratamiento es la extracción del cristalino. Glaucoma secundario en cambios en el tracto uveal. Esto, normalmente cuando hay uveitis, este proceso inflamatorio, que es la clase que vamos a ver el día de mañana, definitivamente causa un proceso también de oclusión de la trabécula. Por el proceso inflamatorio se liberan proteínas, se liberan células y bloquean la trabécula. Sin embargo, llega después un momento en donde se desactiva por el mismo proceso inflamatorio la producción del humor acuoso, y viene una fase en donde la presión intraocular disminuye, la presión intraocular disminuye y se vuelve el ojo un poco hipotónico. El principal objetivo de poder controlar la presión en cualquiera de estos glaucomas, ¿alguien me puede decir cuál es el principal objetivo de controlar la presión en estos glaucomas? Evitar el daño del nervio óptico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es controlar la presión intraocular. También puede haber tumores como melanomas del tracto uveal, que pueden causar un desplazamiento de la cámara anterior, un desplazamiento del iris, un desplazamiento del cristalino, y poder hacer un bloqueo de la trabécula. También esto que dice hinchazón del cuerpo ciliar, que es evidentemente un proceso inflamatorio o rotación hacia adelante del cuerpo ciliar como resultado de un desplazamiento anterior del diafragma del cristalino. Esto muy probablemente por un trauma ocular o por una cirugía de vitreoretiniana o crioretina o crioterapia de retina. Este proceso inflamatorio hace que haya como se vierte el cuerpo ciliar hacia enfrente, y entonces hace que haya como si fuera un iris bombé y ocluye también la trabécula. Toda la pérdida de la anatomía de la cámara anterior puede causar un glaucoma o un aumento de la presión intraocular, primero una recesión angular y después un glaucoma, que recuerden que el glaucoma es cuando ya hay un daño del nervio óptico, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a hacer una pregunta al aire. Linares Jaramillo. ¿Quién es Linares Jaramillo? No está Linares Jaramillo, ¿verdad? ¿Por qué no contestas, Linares?
No puedo prender el micrófono y cámara. Bueno, pero sí me estás escuchando. Ok. Bueno, voy a creer en ti, Linares. Eh, Vamos a la que sigue, por favor. Glaucoma iridocorneal endotelial. Este síndrome se caracteriza por anormalidades primarias del endotelio corneal. Tres variantes: puede ser atrofia progresiva del iris, o síndrome de Chalder, o el síndrome de Cogan-Rees. Este problema es un problema que es caracterizado principalmente, se da en mujeres. Definitivamente hay una disminución de la agudeza visual porque aparte hay un problema de opacidad corneal. eh, y, y esto provoca anomalías del ángulo anterior por los procesos inflamatorios que surgen después de este proceso inflamatorio del endotelio. Eh, Esto se resuelve con cirugía filtrante. No voy a hablar mucho del tema porque en realidad es muy poco lo que puede suceder. Le damos a la que sigue. Glaucoma secundario a traumatismo. Estos glaucomas, bueno, se pueden clasificar en cerrado o abierto. Bueno, perdón. El traumatismo puede clasificarse como cerrado o abierto. Cerrado cuando es un golpe contuso, como si fuera un puñetazo, un lamelar, cuando hay un roce nada más, pero que puede haber pérdida de la anatomía de la córnea o pérdida de anatomía de la esclera. Y abierto cuando es penetrante, perforante o estallido. Penetrante y perforante. Penetrante es que penetra eh, el globo ocular, y el perforante es cuando se perfora pero se sella, ¿sí? Se autosella, pero también hay una pérdida de anatomía. Y el estallido, obviamente, cuando el globo ocular tiene una pérdida de anatomía total y es porque hubo pérdida también de tejido. Eh, Esto puede causar varias situaciones: procesos inflamatorios, recesiones angulares. La recesión angular es cuando el iris es arrancado de la orilla, de donde está pegado al cuerpo ciliar, y esto causa pérdida de la anatomía de la trabécula. Le damos a la que sigue, por favor. Un glaucoma después de la cirugía ocular. Bueno, hay diferentes factores que pueden hacer que aumente la presión intraocular. Eh, Primero, un glaucoma de bloqueo ciliar, también conocido como glaucoma maligno. Esto le tememos a todos. Dice, tras la operación, la presión intraocular es más alta que la esperada y el cristalino es empujado hacia adelante como resultado de la colección de humor acuoso hacia atrás del cuerpo vítreo. O sea, se pierde la comunicación entre entre la cámara anterior, en la cámara posterior y la cámara anterior. Y lejos de que el humor acuoso vaya por la pupila y se ponga en la cámara anterior, se va hacia la cámara vítrea, y eso va haciendo que se vaya llenando la cámara vítrea, se vaya llenando de agua atrás del ojo y que vaya empujando todas las estructuras hacia enfrente. Esto pues es demasiado doloroso. Un simple oftalmólogo es muy difícil que lo pueda sacar. Hay que entrar, penetrar eh, a cavidad vítrea, un retinólogo con un vitrector, hacemos una vitrectomía anterior, una vitrectomía hacia enfrente, hacia el polo posterior, quitamos vitrio, y entonces así es como podemos romper este glaucoma maligno. Podemos también, aquí dice, dar agentes cicloplégicos, midriáticos, supresores del humor acuoso, agentes hiperosmóticos. Hay algo que se llama terapia máxima.
Cuando nosotros le damos una terapia máxima al paciente, así se describe, es que le damos todo el batallón, todas las armas, le damos gotas, le damos tabletas, le inyectamos, pero lo que queremos hacer es romper este ciclo de presiones intraoculares elevadas para que para que podamos dejar de tener síntomas y que no se pueda estar dañando el nervio óptico. Entonces, entendemos como glaucoma maligno o bloqueo ciliar, es que el humor acuoso deja de venirse hacia la cámara anterior y se va a la cámara vítrea. Y esto entonces hace que haya un aumento de la presión intraocular porque se empujan todas las estructuras hacia enfrente. ¿Sí queda claro? Sí, todos me dicen que sí. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a la que sigue, por favor. Glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es una enfermedad que se ve principalmente en procesos que causan hipoxia en el globo ocular. Uno de los sucesos más importantes es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética va deteriorando todos los vasos de la retina. Son los vasos más delgados junto con los vasos de los riñones y estos vasos se empiezan a deteriorar y la retina entonces empieza a tener una disminución de la aportación sanguínea y es entonces cuando se producen las angiotensinas y puede entonces tener procesos de neovascularización que son totalmente desordenados y estos van y tapan crecen sobre el iris y tapan también la trabécula y aumenta la presión intraocular. Estos problemas son principalmente dados por, como ya dije, la retinopatía diabética, también las oclusiones vasculares, como la oclusión de la arteria central de la retina, que lo vamos a ver en su momento. Pero existen terapias para poder ayudar a que estos procesos neovasculares puedan controlarse. Uno de estos procesos, estas terapias es, como dice aquí la diapositiva, es la aplicación de Avastin o de bevacizumab, que es un antiangiogénico que inyectamos normalmente de forma intravítrea para poder controlar este glaucoma neovascular. Ahora ya está prohibido en México utilizar el Avastin, aunque muchos oftalmólogos lo siguen utilizando, y hay otros medicamentos que siguen el mismo proceso, la misma, que son antiangiogénicos y que ayudan a desactivar estos neovasos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Le damos a la que sigue, por favor. Muy bien. El glaucoma secundario en presión venosa episcleral elevada, glaucoma inducido por esteroides. Este problema es un problema que no sé por qué. ¿Por qué juntaron los dos diagnósticos? Que son uno de esos problemas, el glaucoma de secundaria presión venosa episcleral. Bueno, pues pueden ser varios causantes, fístulas entre carótida y seno cavernoso, que son producidas generalmente por traumas, también fístulas en un saco dural,
malformaciones arteriovenosas en la órbita, compresión venosa orbitaria, varices orbitarias, síndromes de la vena cava superior. Todo esto hace que el 5 o 10% de la filtración epiescleral, acuérdense que el 90% de la filtración es dado por el trabéculo y el 10% es dado por la filtración epiescleral. Entonces, este problema, pues, deteriora esta vía alterna de secreción de humor acuoso. La presencia de sangre en el canal de Schlemm, proptosis o desplazamiento del globo ocular hacia adelante o quemosis conjuntival. ¿Cuándo podemos tener una proptosis ocular? Pregunta para ir a cenar. Quiero dos causas de la misma persona. ¿Qué están buscando en Google? Pues una miopía muy, muy grave. No, ¿Es lo mismo que exoftalmo, doctor, o no? es lo mismo que exoftalmo. Pudiera ser un mismo Enfermedad de Graves. Síndrome de enfermedad de Graves. Graves. Sí. ¿Quién dijo primero enfermedad de Graves? Yo, Marroquín Ábalos. Muy bien, Marroquín, prende tu cámara. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy Una bien. enfermedad. Muy bien, gusto saludarte. Enfermedad de Graves, exactamente, puede dar un exoftalmos. ¿Qué otro? Por la misma persona, si no tienes el punto, no te vas a cenar. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué puede hacer adentro de tu órbita que empuje el ojo hacia enfrente? Porque estemos grande por una miopía axial. Adentro de tu órbita. Pues un tumor. Exacto. Muy bien. Entonces, cualquier cosa que eleve o que haya ese exoftalmos o que haga una proptosis ocular, puede también tener un problema con el aumento de la presión intraocular y causar un glaucoma secundario. Los tratamientos, bueno, como ya dijimos, siempre son en base a bajar la presión intraocular de primera intención, pero también tenemos que arreglar ese accidente vascular o arreglar el problema por el cual está el globo ocular haciendo esta proptosis. Muy bien, vamos a la que sigue, por favor. Excelente, amigo, muy bien. Vamos con el siguiente. Glaucoma inducido por esteroides. El ojo normalmente experimenta un aumento de la presión intraocular en respuesta a la administración tópica de corticoides. No en todos los pacientes, solamente en algunos pacientes que tienen la predisposición a que el esteroide pueda aumentar la presión. Y esto va muy ligado a un factor hereditario. Después de las 6 semanas de administración continua de la presión intraocular, suele elevarse cuando menos 5 milímetros de mercurio en un incremento de hasta 15, desde 5 hasta 15. El tratamiento, pues obviamente es el retiro del esteroide. Normalmente para poder nosotros a retirar el esteroide, pues hay que destetarlo, si no va a haber un proceso inflamatorio de rebote, pero hay que empezar también a tener un medicamento, hipertensivo
para poder controlarlo. O sea, no podemos quitar el esteroide de inicio, ella quítatelo, sino hay que irlo disminuyendo, pero a su vez hay que dar medicamento para controlar la presión. O si en dado caso el medicamento es demasiado, o sea que el esteroide tiene que dárselo, pues hay que controlar la presión al paciente a la vez con el esteroide. Esto es muy común, principalmente en los ranchos, porque antes vendían estas gotitas de Dexafrin a diestra y siniestra y pues era mágico porque el Dexafrin quita todos los procesos inflamatorios intraoculares y la gente lo utilizaba a diestra y siniestra y aumentaba la presión ocular y era un problema serio, ¿no? Porque llegaban pacientes con glaucoma, pero porque siempre se ponían a cada rato el Dexafrin. No es ningún tipo, es una perriera así, de vino, así que, o cerveza. Muy bien, frecuentes en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, antecedentes con familiares con alguna enfermedad o pacientes diabéticos con miopía, pues pueden tener este tipo de problemas con el esteroide. Entonces, generalmente es un problema originado por la aplicación de esteroides, pero también con enlace con algún factor hereditario. Vamos a la que sigue. Dudas hasta ahorita. Glaucoma congénito. Hola, son 20 diapositivas. Muy bien. Aquí no nos vamos a hacer tantos rollos, pero vamos a tener la definición. Dale para adelante. El glaucoma congénito primario es un desorden en el desarrollo de la media trabecular del globo ocular. Se asocia a un incremento de la presión intraocular, como ya sabemos, y estos cambios pueden tener o dar algunas características de crecimiento anormal del ojo. Puede causar buftalmos, que es un aumento de la longitud axial, una miopía, puede haber un edema y opacidad corneal, estrías de HAP, que son estrías en la córnea, hay un aumento del diámetro corneal, como estas megalocórneas que tiene el niño, aumento en la excavación, atrofia del nervio óptico en ausencia de otra condición ocular o sistémica. O sea, este diagnóstico de glaucoma congénito, ¿sí? No es ocasionado, no tiene ninguna relación con ninguna otra patología externa, ninguna otra enfermedad o ninguna otra patología metabólica. La idea entonces es poder definir bien, regrésame hacia atrás, esta definición de glaucoma congénito. No hay ausencia de ninguna otra condición ocular o sistémica. Vamos a la que sigue. Criterio de definición de glaucoma infantil va muy de la mano con tener una de estas características, ¿sí? Que es presión intraocular mayor de 21, agrandamiento de la copa del disco óptico o asimetría mayor de 0.2 entre los dos ojos, datos corneales como estas estrías de HAP,
principalmente en los recién nacidos, o miopía o crecimiento axial. Cuando tienen más de dos de estas cosas, que lo vamos a simplificar, presión intraocular elevada, que el nervio óptico esté más grande o asimétrico con el otro, o que hay algún dato corneal como las estrías de Hub o megalocórneas como en la fotografía anterior, o crecimiento de la longitud axial, entonces ya decimos que el paciente tiene un glaucoma infantil. Pregunta de examen y lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo decimos que tiene un glaucoma infantil? Cuando hay dos o más de las siguientes características. Presión intraocular elevada, agrandamiento de la copa del disco. Acuérdense, para poder definir clínicamente que un paciente tiene glaucoma, ¿qué se tiene que hacer? El OCT del nervio óptico. Clínicamente. Eso no es clínicamente, clínicamente es lo que ve el médico. ¿No se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta, doctor? La pregunta es, ¿cómo podemos ver en el consultorio clínicamente que tenemos un daño en el nervio óptico? La campimetría. No, clínicamente. Dice Anilú que checando el fondo de ojo. Ujú. Pero ¿qué tienes que ver en el fondo de ojo? La excavación. Excelente. ¿Quién dijo eso? Ojos. Ujú. Muy bien, Cobos. Entonces, cuando nosotros vemos un agrandamiento de la excavación o vemos una simetría de la diferencia entre una excavación y la otra, de más del 20%, entonces pensamos que el paciente tiene glaucoma. ¿Está bien? También cuando haya datos corneales o que haya una miopía o crecimiento axial. ¿Está bien? Le damos a la que sigue. Cobos, ¿tú ya ibas a ir a la cena? No. No, pero ojalá que con esto sí. Ya estás invitado. Está bien, sí te vamos a invitar. Ya está, doctor. Usted me dice cuándo. Está bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Muy bien. La epidemiología afecta del 1 a entre 15,000 nacidos vivos, más frecuente en el sexo masculino y bilateral entre 70 a 80%. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a la que sigue, por favor. Etiología autosómico recesivo, generalmente son estos genes GLC3A, GLC3B, eso no lo vamos a preguntar, pero es autosómico recesivo. La anomalía del desarrollo del tejido angular de la cámara anterior derivados de células de la cresta neural, lo que conducirá a la obstrucción de flujo de salida del humor acuoso por uno o más mecanismos.
hallazgos anatopatológicos, aumento de los diámetros corneales, lo que ya habíamos dicho, y aumento de la longitud axial del ojo. Vamos rápido para abajo, que sigue las clasificaciones. Tipos de glaucoma, ángulo abierto, ángulo cerrado también, puede ser secundario o congénito. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a la que sigue, por favor. No, eso no. Durante la exploración en consultorio se recomienda realizar búsqueda intencional de la córnea opaca, asimetrías corneales, fotofobia, lagrimeo, todos los pacientes menores de 48 meses de edad. Aquí generalmente hacemos un tamizaje. En una de las consultas, las consultas del médico general o del pediatra, sería ideal que pudieran hacer este tamizaje o estas revisiones dentro de las primeras consultas con el pediatra. Primero revisar que la córnea no esté opaca, que haya un buen reflejo pupilar, que las córneas tengan los mismos tamaños, que el niño no tenga fotofobia o que le moleste la luz, que no hay un aumento del lagrimeo. Y si hay cualquiera de estas cosas, entonces poderlo referir con un oftalmólogo. Esto sí es una buena pregunta de examen. ¿Cuáles son los datos que podemos recabar o cuáles son los signos o síntomas que el paciente pueda tener o que tengamos que buscar en las consultas de pediatría? Es ver la córnea, revisar que no esté opaca, que no haya una simetría corneal, que no haya fotofobia, que no haya lagrimeo. Esas 4 cosas: córnea opaca, asimetría corneal, fotofobia y lagrimeo. Cuando suceden que vemos que haya una o dos de estas cosas, es explorar y mandarlo directamente con el oftalmólogo, y nosotros acá valoraríamos si necesitamos que revisarlo bajo anestesia o si tiene un aumento del lagrimeo porque hay un taponamiento del conducto lagrimal. Pero bueno, sabiendo estas 4 cosas, vamos a poder hacer muchas cosas. Vamos a poder detectar muchas cosas a tiempo. Vamos a la que sigue, por favor. Obviamente aquí están diciendo que cuando hagamos estas exploraciones bajo anestesia hay que tomar la presión intraocular. Hay varias formas de tomar la presión intraocular en quirófano. Una de ellas, pues ahora hay tonómetros portátiles, así manuales, como cuando ahora toman la temperatura. Hay unas pistolitas que se pegan al ojo, algo que se llama tonopen, y ese tonopen nos ayudaría a tomar la presión intraocular transquirúrgico. Vamos a la que sigue, por favor. Pruebas diagnósticas. El diagnóstico puede apoyarse con estudios de ecografía, obviamente, y hacer todo lo demás por clínica, ¿no? Lo que ya le habíamos platicado, y revisiones también continuas. Vamos a la que sigue. Muy bien. La que sigue es exploración macroscópica. Esa es más o menos como un diagrama de cómo es lo que nosotros podemos ver en una exploración. Primero, hacer una exploración macroscópica de globos oculares en niños menores de 24 meses por personal médico de primer contacto. Esto es un diagrama que podemos poner en nuestros consultorios. Primero, ver que la córnea esté transparente, que haya simetría en diámetros corneales, que haya ausencia de lagrimeo, que haya un adecuado cierre y apertura palpebral y un reflejo rojo del fondo. Esto es muy bueno porque lo podemos poner en nuestros consultorios. Cuando haya una córnea opaca o transparente, asimetría en diámetros corneales, lagrimeo, blefarospasmo, que el niño tenga muy apretados sus párpados. Cuando hay un caso dudoso, pues que haya lagrimeo, que la córnea está opaca.
todo este diagramita es muy bueno poderlo tener en sus... No voy a preguntar mucho más que las 4 cosas que ya les dije al principio, pero que lo puedan tener en sus celulares por cualquier cosa. Muy bien, vamos a la que sigue, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, bueno, pues son los hipotensores intraoculares. Los hipotensores intraoculares son fármacos que reducen la presión intraocular actuando por diferentes mecanismos, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, tanto tipo de gotas que tenemos y cómo trabajan cada una de ellas, cuáles son de primera intención, cuáles das de segunda o de tercera intención. Todas ellas disminuyen la presión intraocular. También hay un grupo de fármacos que también baja la presión por la vía uveoscleral. Vamos a la que sigue, por favor. Este es muchos otros medicamentos. Los primeros de arriba, el latanoprost y el travoprost, el Lumigan, que es el imatoprost, que son medicamentos que son análogos de las prostaglandinas. El otro que es tomado, que es el Tavlupros, que nunca lo había visto en mi vida, pero ahí está en la fotografía. Le damos a la que sigue, por favor. Muy bien, esta es una buena pregunta. Podemos empezar con muchos medicamentos, pero en los niños no podemos dar brimonidina. Está contraindicado en preescolares y niños lactantes con peso menor de 40 libras, ya que puede causar bradicardias, hipotermia, hipotensión, y cuando se combina con betabloqueadores, pues puede causar incluso una apnea de origen central. Entonces, esto es pregunta también de examen. ¿Cuál es el único medicamento que tiene contraindicación en menores de edad? La brimonidina. ¿Está bien? Y vamos a la que sigue, el último. Y bueno, también podemos hacer tratamientos no farmacológicos, que también son otra parte del tema que vamos a dar ahorita, que son lo que habíamos dicho, cirugías filtrantes, que hacemos que la presión intraocular pueda mantenerse controlada de una manera mucho más permanente, sin tener tantas subidas y bajadas, porque cuando hacemos este tipo de cirugías filtrantes, pues hacemos que la presión intraocular siempre se mantenga en una misma línea y eso nos ayuda a evitar muerte de las fibras nerviosas. Vamos a la que sigue. Deja de estar en el celular, Cobos. Ponte en la clase. Muy bien. Medicamentos tópicos para el glaucoma. Hay muchos. Empezamos aquí a hablar sobre los análogos de las prostaglandinas. Reducen la presión en el ojo, aumentan el flujo de líquido hacia afuera del mismo. Hay muchos efectos secundarios para estos que se llaman análogos de las prostaglandinas. Hay enrojecimiento, irritación de los ojos, cambio incluso en el color de los ojos, se vuelven un poco más oscuros, el aumento en el grosor y número de pestañas y dolores en articulaciones o síntomas gripales. Este tipo de efectos secundarios hay que aclararlos bien con el paciente. Siempre que les damos un análogo a las prostaglandinas, les avisamos, mira, puede causar esto y esto y esto. Incluso si te cae una gota en tu piel, te la puede manchar. Pero hoy por hoy estos medicamentos son los que tienen mayor índice de bajar la presión intraocular. Bajan más cantidad de milímetros de mercurio y son de los más utilizados. Hay algunas contraindicaciones, no sé si ahorita las pusieron.
Y generalmente este tipo de gotas solamente se pone en la noche. No se pone, se pone una sola gota al día y le decimos al paciente que se le ponga en la noche, después de las 10 de la noche, ya cuando vaya a dormirse, porque los síntomas disminuyen de una manera bastante, eh, no disminuyen, se sienten menos en la noche. Muy bien, vamos a la que sigue. Antes de, pásame los betabloqueadores. Los betabloqueadores son son una, no, no, los análogos, perdón. Una de las contraindicaciones de los análogos de las prostaglandinas es que no se pueden dar 20 días antes o 10 días antes de hacer una cirugía oftálmica. Lo suspendes y le dices, ¿sabes qué? Te voy a operar de catarata dentro de 10 días, no te pongas las gotas y les pones otras. ¿Por qué? Porque son análogos de las prostaglandinas, causan procesos inflamatorios muy severos y disminuyendo estos procesos inflamatorios, quitando estas gotas, disminuimos los procesos inflamatorios que se puedan presentar en el proceso de la cirugía. Vamos a la que sigue con los betabloqueadores. Los betabloqueadores son los medicamentos de primera línea, son los más económicos, actúan disminuyendo la secreción del humor acuoso. Estos efectos secundarios, bueno, pues hay bradicardia, hipotensión, broncoespasmo. Hay algunas contraindicaciones como la insuficiencia cardíaca, arritmias evidente, EPOC, asma, miastenia gravis. Hoy por hoy existen ya beta bloqueadores que son selectivos, como el Betoptic, que es el Betaxolol, que es uno de los medicamentos también más usados porque es el que tiene menos síntomas, pero baja muy poco la cantidad de milímetros de mercurio. Pero son los de primera línea. O sea, cuando llega un paciente contigo y tienes sospecha de glaucoma, ¿alguien me puede decir qué es sospecha de glaucoma? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Qué es sospecha de glaucoma? La opacidad. No, Dolor en los temporales. Destellos. no, Los antecedentes heredofamiliares. no. Ya lo dijimos en la clase. La presión, No, Ser diabético, tampoco. Cuando yo escribo en el expediente paciente con sospecha de glaucoma? Por la excavación del nervio óptico. Ujú. Pero cuando lo escribo en el expediente? Cuando le hacemos el estudio o clínicamente. Cuando le hacemos el estudio. Cuando se le hace la exploración física, ¿no? Ujú. ¿Y después, González? La campimetría. No, Cuando encontramos una presión intraocular mayor al rango esperado. no. Acuérdense que les dije que cuando yo escribo paciente con sospecha de glaucoma, diagnóstico 1, sospecha de glaucoma. El diagnóstico sospecha de glaucoma es cuando yo de primera intención veo el paciente y veo que tiene una excavación amplia. Cuando yo veo excavación amplia, no puedo poner en el diagnóstico de glaucoma. Le tengo que mandar a hacer dos estudios que son los campos visuales y la tomografía de nervio óptico para poderle entonces quitarle el diagnóstico de sospecha de glaucoma y ponerle el diagnóstico de glaucoma. ¿Sí me explico? O sea, sospecha de glaucoma es cuando yo creo que tiene glaucoma, cuando yo veo el nervio óptico mal, pero no tengo los papeles en la mano. Ya cuando viene el paciente con los papeles en la mano, con los estudios en la mano, entonces ya podemos decir, ok, dejo el diagnóstico de sospecha de glaucoma, ya veo que en los estudios tiene glaucoma y entonces ya pongo glaucoma, primero ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, pero porque ya tiene un daño
visible en el campo visual y en la tomografía que me sustenta que ya tengo el diagnóstico de glaucoma. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando nosotros sospechamos de glaucoma, le podemos dar a los pacientes, entonces, estas gotas que se llaman timolol, o cuando vemos que no hay tanto daño en el nervio óptico y que no podemos y que no queremos bajar tanto la presión porque su presión no está tan elevada, entonces damos estos beta bloqueadores. Vamos a elegir el tipo de tratamiento conservador, o sea, en gotas, tópico, quirúrgico, dependiendo de varios factores. Dependiendo del factor, pregunta de examen. ¿Cómo elegimos el tratamiento por el glaucoma? Dependiendo del factor presión meta a alcanzar, ¿cuánta presión tienes que bajar? ¿Cuántos milímetros de mercurio tienes que bajar? Y entonces vas a decir, oye, bueno, mi presión meta a alcanzar para este paciente es de 14, ¿sí? Y el paciente ahorita tiene 22. No le voy a dar un timolol porque solamente me va a bajar entre 3 y 4. Ah, bueno, le puedo dar una análogo de prostaglandinas porque me va a bajar 6 milímetros, 5 milímetros. Ya con eso lo hago. Entonces, dependemos de la presión intraocular meta a alcanzar del paciente, dependemos de la capacidad que tenga el paciente para ponerse las gotas y dependemos también de si hay alguna contraindicación tópica del medicamento, alguna contraindicación del medicamento tópico, perdón. Y 4, dependemos también de lo grave que esté el paciente o de la gravedad del glaucoma. ¿Está bien? Doctor, y dependiendo de la gravedad se pueden combinar, por ejemplo, análogos de prostaglandinas y betabloqueadores. Así es. Hay medicamentos que pueden combinarse, que tú los puedes combinar, póngase una gota de timolol y póngase cada 12 horas. Aquí tiene dosis, una gota por día, eso no es. El betabloqueador se pone una gota cada 12 horas. Entonces, tú lo puedes poner, ponte una gota de timolol y una gota de un análogo, o puedes comprar, ya vienen revueltos los 2 o 3 medicamentos. Hay medicamentos como el Critantec que viene 3 medicamentos en uno. Entonces, sí existe esa posibilidad. Vamos a la que sigue, por favor. Inhibidores de la anidrasa carbónica, como el Trusop, que es la dorsolamida. Esta dorsolamida son indicaciones en pacientes que no pueden utilizar beta-bloqueadores o prostaglandinas, entonces se da este Trusop, que es dorsolamida al 2%. También hay ciertos datos como escozor, sabor amargo, visión borrosa. Vamos a la que sigue, por favor. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, que que también disminuyen la producción de humor acuoso. Los efectos secundarios, como ya dijimos, es enrojecimiento de ojos, depósitos corneales, escozor, hemorragias petegias subconjuntivales. Generalmente esto no se utiliza mucho aquí en México, pero aquí existe. Generalmente se puede dar tomado. Aquí en México sí se puede dar tomado, no hay en gotas, pero sí existe. Vamos a la que sigue, por favor. El miótico, bueno, es la pilocarpina, que es un medicamento que se puede dar en glaucoma de ángulo cerrado de primera intención. Antes se daba en glaucoma de ángulo abierto, pero bueno, se ha ido descartando porque ya vemos que no hay tanto efecto. ¿Para qué tenemos una pupila chica si lo que queremos es que haya un poquito más bueno, porque ¿para qué queremos una pupila chica o que se estire el iris si el problema no es un glaucoma de ángulo cerrado? Ahora ya se da exclusivamente en glaucoma de ángulo cerrado, la pilocarpina. Pregunta de examen. ¿Cuándo se da la pilocarpina? En glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a la que sigue, por favor.
Miótico de acción directa, que son el yoduro de ecotifato. Esto no lo utilizamos aquí en México. Nos vamos directamente con la pilocarpina. Vamos a la que sigue, por favor. Y los agonistas adrenérgicos alfa-2 selectivos, que son el alfagan, que es la brimonidina o la apraclotidina. Esto es lo que habíamos dicho que no se puede dar en los niños. También hay algunas contraindicaciones, como los pacientes con hipertensión grave, deterioro grave del campo de visión, tampoco se puede dar. O sea, los pacientes que tienen glaucoma muy severo, los que tienen inhibidores de monoaminoxidasa, los IMAO, los antidepresivos cíclicos, no se pueden dar, y en glaucoma de ángulo cerrado, excepto la brimonidina, que generalmente son medicamentos que casi no damos. Y regresando a la pregunta anterior, no a la pregunta, a la situación anterior, a la pregunta que me estaba diciendo González. ¿Eres González? El que me preguntó que se pueden combinar. Sí, últimamente se han estado combinando medicamentos, las farmacias han hecho algunos, cada día hacen diferentes tipos de pruebas para saber cuáles son las mejores combinaciones y poder vender el producto. Estos medicamentos existen gracias a Dios en la mayoría de los seguros sociales y las instituciones que dan servicio médico a pacientes. Son baratos, el único que son caros son los análogos de las prostaglandinas, y lo padre de esto es que solamente se pone una gota y ya es algo fácil de poner, pero aún así a veces hay pacientes que no se ponen las gotas perfectamente, y en lugar de que entre la gota, los viejitos se están poniendo las gotitas y se les cae y dicen, ya me la puse, y al día siguiente tienen la presión elevada, al día siguiente sí se pone la gota porque vino el hijo y se la puso, y entonces estos cambios de presiones intraoculares, estos picos de presión son los que dañan con más severidad el nervio óptico. Vamos a la que sigue, por favor. A la siguiente presentación. Muy bien. Este tema es un tema padrísimo, las cirugías filtrantes. Yo no soy glaucomatólogo, pero me gusta hacerlas. La idea es poder tener una comunicación directa del humor acuoso hacia la región de el espacio subconjuntival. Este dispositivo que está acá es un ejemplo de muchos, pero es un ejemplo que es un dispositivo que se llama Express. Son unas válvulas que se ponen o que se ponían, hoy por hoy ya se han disminuido de tamaño, ahora existen otros de otros materiales, pero esto era de un material, esto es metal, pero es demasiado pequeño, pero se inyectaba y comunicaba la cámara anterior, o se inyecta y comunica la cámara anterior con este espacio que te digo. Son cirugías que son muy seguras porque hacemos que el paciente permanentemente tenga la presión controlada sin estarse poniendo gotitas. Vamos a la que sigue, por favor. La número 1, el papá de todos, es esto que se llama trabeculectomía, que es el gol estándar, como dice aquí, el tratamiento quirúrgico de glaucoma. La escribieron en 1968 doctor Kynes, y esto hace una fístula, provocamos una fístula, una comunicación entre, como ya dijimos, la cámara anterior y el espacio subconjuntival, o supracoroideo, que facilita la salida del humor acuoso, y en consecuencia una reducción de la presión intraocular. Este tratamiento es un tratamiento bastante rápido, es un tratamiento que generalmente lo hacemos de primera intención antes de poner algún otro dispositivo, y tiene una vida aproximadamente entre 4 y 5 años. Vamos a la que sigue, posiblemente ahí venga.
Las indicaciones, pues principalmente es un glaucoma no controlado, principalmente un glaucoma primario ángulo abierto. Y los damos en presiones basales muy altas, necesidades de lograr presiones objetivos muy bajas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una presión de 28 o 30 y la presión baja o la presión meta alcanzar es de 10 o de 11, entonces obviamente no lo vamos a lograr con ningún tipo de tratamiento tópico y hay que hacerlo con ese tipo de cirugías filtrantes. También la mala tolerancia, que es lo que ya hemos platicado, que de repente arda mucho el ojo, irrita mucho el ojo, falta de cumplimiento con las gotas, edad pediátrica en pacientes jóvenes. También se hacen ese tipo de tratamientos. La trabeculectomía está indicada en ojos con neuropatía glaucomatosa progresiva, no controlada y adecuadamente con fármacos o láser. Esto está indicado, lo que yo había dicho, cuando el glaucoma lo vemos muy avanzado. Esto es muy importante. Y lo vuelvo a repetir, ya lo habíamos platicado. Siempre que diagnosticamos un paciente de glaucoma, o si tu mamá o tu papá o tus tíos tienen glaucoma, y van con un oftalmólogo que siempre da las mismas gotas, pero nunca les ha hecho un estudio, se los hizo hace mucho tiempo y ya no volvió a hacerles estudios, como los campos visuales y la tomografía. Acuérdense que lo que no se mide no se puede comparar. Todos los pacientes que tienen glaucoma, así como en otras enfermedades, se tienen que hacer estos estudios cada determinado tiempo. Yo se los hago a mis pacientes, cuando menos cada 6 meses, cuando menos cada año, máximo, cuando menos cada 6 meses, para poderlos, entre 6 y 1 año, para poderlos decir, mira, doña Francisca, el 20, en marzo del 2021 así estás, en diciembre del 2021 así estás. Oye, vimos que el nervio óptico se dañó más, vimos que el campo visual me marca que tienes más centros oscuros, más datos. Permíteme un segundito. Bueno.
No se escucha, doctor. Doctor, no se escucha. No, doctor, no lo podemos escuchar. No, doctor. No. Hola. Ya lo podemos Ya se escuchar. escucha. Ya me Escucha, pueden doctor. escuchar. Gracias, discúlpenme. Muy bien. Entonces, les decía que las indicaciones de la trabeculectomía, que es la primera arma o el gold estándar de las cirugías filtrantes, pues son indicaciones que van muy de la mano con la capacidad que queremos lograr de bajar la presión intraocular, la presión meta que queremos alcanzar. La trabeculectomía está contraindicada
en una gran alteración de la superficie ocular, específicamente la conjuntiva, cuando vemos que la conjuntiva ha tenido ya muchos, la han operado muchas veces o está muy, se rompe. Cuando hay alteraciones de la superficie ocular, no podemos hacer una trabeculectomía. También cuando vemos que hay alto riesgo, esto es exactamente como si hubiera una infección o una conjuntivitis, pues no operamos cuando hay una infección, una conjuntivitis bacterial. Y cuando vemos que hay una existencia de un tumor intraocular con peligro de diseminación, tampoco hacemos una trabeculectomía. Vamos a la que sigue, por favor. Preparación preoperatoria. Se aconseja suspender todos los medicamentos que suspendan las presiones, que bajen las presiones intraoculares, principalmente, como ya hemos dicho, los análogos de las prostaglandinas, por sus efectos inflamatorios, los mióticos también. Los fármacos anticoagulantes también se tienen que suspender. Generalmente se puede hacer con anestesia tópica o anestesia perivulvar o retrovulvar o subtenoniana. Y la idea, bueno, en algunos pacientes se puede hacer también con anestesia general, en dado caso que sea un paciente con algún problema de estabilidad, ya sean niños o personas con problemas que no puedan cooperar. Vamos a la que sigue, por favor. Nos brincamos directamente hasta la fotografía. Estas fotografías es así como exactamente hacemos la iridotomía. Fijamos primero el globo ocular, los ponemos para que con esta seda que tenemos aquí, lo ponemos en la córnea y entonces exponemos el lugar en donde vamos a hacer esta lamela. Esta lamela es más o menos como de la mitad del grosor escleral y lo hacemos o lo abrimos hasta la córnea y ahí adentro entonces abrimos esta trabeculectomía, que es justamente lo que estamos viendo en el cuadro inferior izquierdo. Abrimos la esclera y penetramos en donde está la trabécula y después, ya que hacemos este agujerito, entonces volvemos a poner otra vez la lamela en su lugar. Vamos a la que sigue, por favor. Y suturamos, y esta lamela que ponemos y suturamos hace como que haya un efecto valvular y no permite que salga el humor acuoso en chorro, sino que es moderado por las suturas con las que suturamos esa lamela que está puesta sobre la córnea. ¿Sí me explico? Vamos a la que sigue, por favor. El manejo posoperatorio es muy importante porque tenemos que controlar la presión. Esto, si quieren, nos regresamos tantito. Estas cirugías filtrantes, hay riesgos de que los primeros días no esté bien controlado. A veces tenemos que las presiones están elevadas, a veces tenemos que las presiones están más bajas y hay que estar monitorizando al paciente para lograr la presión meta alcanzar. Vamos a la que sigue, por favor. Depende mucho la eficacia la eficacia de estas cirugías depende mucho de los procesos inflamatorios que se puedan activar, dependen mucho también de la pericia del cirujano, y la manera de cómo podemos medir la eficacia, pues es tomando la presión regularmente y ver si alcanzamos la presión meta. Esto que dice aspecto de la ampolla es una ampolla que se hace sobre la conjuntiva y ahí es en donde se está llenando de humor acuoso el área subconjuntiva. Vamos para abajo. Las complicaciones, bueno, pues ha habido muchas complicaciones, puede haber procesos inflamatorios, puede haber infecciones. La hipotonía ocular es uno de los grandes miedos. Estas hipotonías oculares estas hipotonías oculares pueden causar desprendimientos coroideos, desprendimientos de retina, así que es importante que los que hagamos cirugía de glaucoma, pues tengamos las herramientas necesarias y cada día aprendamos más para que con la cirugía
que hagamos de primera intención podamos alcanzar la meta, la presión meta, y que no tengamos que, oye, ya se me bajó mucho la presión, ¿ahora qué hago? Ahora se me subió mucho la presión. Entonces, la idea es poder controlar la presión de primer inicio para poder así hacer que el paciente se sienta satisfecho. Muy bien. Hay, aparte de este tipo de cirugías, ya veo que ya no hay otras diapos, creo que ya acabamos con el tema, pero la trabeculectomía es el gold estándar, pero también existen otras cirugías filtrantes como la colocación de válvulas de Ahmed, que también es otra de las cirugías que más se hacen en el mundo. Estas válvulas de Ahmed son unas válvulas que son como si fueran unos ratoncitos, unos ratoncitos de mouse, unos mouse de iPad o de computadora, y se colocan en la esclera y se coloca el tubito hacia adentro de la cámara anterior y es la que está filtrando líquido hacia ese espacio subconjuntival. Pero bueno, eso es todo. La clase de hoy ha terminado, me pasé 10 minutos. Me da gusto saludarlos. Ya tenemos ya cinco personas que van a ir a la cena. En el transcurso de mañana ya les voy a decir la hora y el lugar de donde vamos a ir a cenar. Y bueno, me da gusto que podamos haber compartido ese tiempo juntos. Dios los cuide. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, Hasta doctor. luego.